Hola amigos, otra semana más, un vídeo más en la bitácora y bueno, un tema que creo que puede interesar a muchas personas. A lo mejor cuando escuchéis el tema no os atraiga mucho, pero creo que os va a interesar y conforme vayamos entrando en materia seguro que sí que os va a enganchar. Pero bueno, antes quiero invitaros a don Miguel Ángel Quintana Paz, que es profesor de Ética y Filosofía Social de la Universidad Europea Miguel Cervantes de Valladolid. Aparte es Ujú. conferenciante, articulista, escritor, bueno, tiene una faceta muy amplia y bueno, hoy viene pues casi como consecuencia de su vida articulista, viene con nosotros. Don Miguel Ángel, muchas gracias por hacernos un huecito aquí a la bitácora. Nada, a vosotros, es un placer tener esta ocasión de charlar. Bueno, pues vamos a entrar en materia para que no dilatemos mucho el tema. Allá por diciembre, eh, no fue usted la primera persona que abrió el fuego, usted fue la segunda. Por medio estaba, quiero recordar que estaba el señor Corroncho por medio. Bueno, y Ujú. como consecuencia de un artículo que él escribió, usted entró a jugar, ¿no? Su artículo, si mal no recuerdo, es ¿dónde están, entre comillas, escondidos los intelectuales cristianos? Bien, y la verdad es que esa intervención suya, bueno, fue ya, digamos, el detonante para que detrás fuera una serie de intelectuales que, bueno, que no sé si espoleado un poco por el artículo o por lo que se decía o por la forma en que lo expresaba, bueno, pues salieron un poquito en trompa, bueno, pues casi a seguir su camino. Entonces, mi primera pregunta es, ¿realmente los intelectuales cristianos han desaparecido de Occidente, de la cultura occidental? Ujú. Bueno, muchas gracias por situar también, ¿no? Toda la polémica, porque es verdad que el primer artículo que había sido de Diego Sánchez Garrocho, que es vicedecano en la Facultad de Filosofía de la Autónoma, sin embargo, era un texto muy interesante, pero que estaba con suscripción en El Mundo, es decir, no lo podías leer, sino... Entonces, eso queramos que no, eso dificulta las cosas. Creo que mi mérito fue que lo publiqué en un sitio donde estaba abierto, entonces era mucho más fácil la transmisión viral que hoy en día pues es como se transmiten las cosas, ¿no? Y tienes razón que fue una sorpresa porque llegó a... Tengo un amigo obispo que se enfadó conmigo porque no se lo había mandado a él. Veía que estaban hablando los demás de esta cosa y me dice, pero ¿por qué no me lo mandas? Y yo no se lo mandé, al contrario, para no agobiar, porque el pobre obispo, como con todos los que escribamos, algo que tiene que ver con religión, la agobiamos. Y encima, y más todavía cuando en este texto era un texto crítico sobre todo porque lo que argumentaba era que como Garrocho había escrito inicialmente y había dicho, oye, yo echo en falta, básicamente su tesis era, echo en falta en la conversación pública la voz cristiana. Hay voces de marxistas, hay voces de postmarxistas, hay voces de postmodernos, hay voces de liberales, hay voces de neoliberales, hay voces de conservadores, hay de todo, pero no veo ahí la voz cristiana. Entonces, ¿qué pasa? Y a Garrocho mucha gente le contestaba diciendo, pues claro que hay cristianos, claro que hay intelectuales cristianos. Un poco respondiendo a tu pregunta, ¿no? Decía, pues claro que hay, y le respondían al pobre hombre con listados enormes de intelectuales cristianos actuales. Pero es que lo que había dicho Garrocho no era que no hubiera intelectuales cristianos, era que dónde estaban, que no se les veía. Y por eso mi título aclara lo de dónde están escondidos. O sea, ya insinuaba, oye, sí, no negamos que pueda haberlos, pero ¿por qué no estar en la conversación? No incidía más en eso. Claro, cuando pones así la discusión, lo primero que te responden es, bueno, es que no nos dejan. No es problema mío. Es una respuesta muy, lo siento, pero es una problema muy adolescente, ¿no? O sea, la culpa no es mía, la culpa es del lado que no me deja o de mi hermano que se ha adelantado. O que no Ah, luchamos, o que no luchamos. Porque yo claro, claro, pero tengo una cierta es experiencia en los medios de comunicación y si no plantas un poco cara al jefe o al editor o a la persona que digamos que hace un poco de limpieza, efectivamente al final no te dejan. vale, pero efectivamente, esa es una respuesta. Otra respuesta, que era la que yo apuntaba también más, era, pero hay sitios donde no te tienen que dejar ni que no dejar, porque son tuyos. La Iglesia Católica en España hoy todavía es una institución a años luz de cualquier club de deportivo, cualquier sindicato, en medios de comunicación me refiero, no solo a en medios de comunicación tiene una de las grandes radios, la COPE, ¿vale? Es suya, no tiene influencia, no, es suya. Una de las televisiones, pero es verdad que no de las grandes, pero una televisión, que ya quisieran también otros muchos, también es suya, 13TV. Hay 18 universidades,
católicas, 18. O sea, hombre, eso tiene que producir debate en la sociedad, ¿no? 18, no, ya una debería producirlo, pero 18. Y luego ya, por supuesto, pues también todas las parroquias y todo esto y tal, pero bueno, sí que es verdad que eso puede ser más interno, pero una universidad por definición, una radio por definición, una televisión por definición, son algo abierto. Colegios. Y también yo planteaba la cuestión de colegios. ¿Cuánta gente que sale de los colegios conoce el cristianismo? Yo, como profesor universitario, en este caso, mi universidad no es católica, no es cristiana. O sea, no es privada, pero no es. Entonces, a mí me llegan muchos alumnos que sí que han estado en colegios de ese tipo y me doy cuenta que para enseñar ética, yo no enseño religión, pero enseño ética, a veces hacen falta elementos religiosos. A ver, yo qué sé, cuando hablas de las virtudes teologales, pues claro, hablas de la virtud, pero oye, suena lo de las cardinales, las teologales, nada. Moisés, os suena la ley, que hay unos mandamientos y tal. Una cosa así como medio confusa. Claro, no digamos ya el sacrificio de Isaac o cosas así que en la filosofía, en la reflexión moral, han sido muy importantes, han dado lugar a muchos pensamientos a favor y en contra, pero es que ahora ya ni si puede, la mayoría de la gente no puede estar en contra del cristianismo porque no lo conoce. O sea, sí, pero no lo conocen después de haber pasado por 13 años de colegio. Lo conocen muy... A ver, claro que conocen algo, piensan que es amar. Y es Pero bueno, ser bueno. eso quizás puede ser también, no sé, digo yo, por lo que detecto y por lo que veo, que cuando se pierde un poco el ideario, cuando se pierde un poco la referencia, porque claro, hay algunos colegios que en teoría son colegios religiosos, pero no hay ningún religioso, no hay ninguna religiosa. Y entonces puede afectar eso también un poco en parte a que el producto al final pues, se vea un poco afectado. Pero también les pasa a los religiosos, les pasa a los sacerdotes, les pasa a las monjas, les pasa a las catequesis. O sea, la gente sale formada en las catequesis, pues eso, sobre las historias bíblicas. Yo solo pido que la gente conozca. Es algo, por ejemplo, que en otras confesiones, porque claro, hablar en España de cristianismo a menudo es hablar de catolicismo, ¿no? Porque pero el cristianismo es más grande y las religiones no digamos, pero ¿por quedarnos solo en el cristianismo? En otras confesiones, y en países donde hay más pluralidad, por ejemplo los Estados Unidos, que es uno de los que más he conocido en este sentido, pues la gente lo conoce mucho más. O sea, pero hay como una especie de competencia positiva. O sea, ¿cómo vas a salir católico y no tener ni idea de cosas que los luteranos o los baptistas o los metodistas están citando todo el día? Tienes que conocer la Biblia, por ejemplo. Cosas así, como muy básicas. Yo creo que se ha rebajado, es una tendencia de nuestro tiempo, ¿no? Paul Riff hablaba de la sociedad terapéutica, ¿no? Ya en los años 60. Paul Riff no era cristiano, pero lo veía venir a todos los ámbitos, incluido la religión. Y decía, vamos a una sociedad en la cual lo importante es que buscarte métodos terapéuticos para ser tú feliz, ¿no? Entonces la religión también va a caer en eso y la religión va a ser, hombre, pues llévate bien con la gente, sé buena persona, intenta ser feliz y ya está, y se queda en eso. Pero claro, la religión no ha sido eso nunca. O sea, no ha sido solo eso, ¿vale? Por si queremos ser muy estrictos, y ni siquiera ha sido eso fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí se explican estas cosas, se explica que luego también hay problemas, por supuesto, de educación. La educación se concibe como una cosa en la que yo al niño le tengo que hacer buena persona. Es una visión como muy rusoniana, ¿no? De que el niño es bueno por naturaleza y yo simplemente le tengo que mantener en esa bondad. Esto ilusiona mucho a los profes, porque claro, te convierte en la avanzadilla de la humanidad que va a crear Eso no puede, en cierto modo, vamos, no sé, decir de una manera que no hiera a nadie. No puedes, en cierto modo, estar beneficiando de algún modo, entre comillas, las ideologías, porque si nos Sí, dedicamos claro. solamente al buenismo, decirlo de alguna manera, estamos en cierto modo alimentando las ideologías. Totalmente. Ese es el siguiente paso, efectivamente. Efectivamente. Al final, esa idea de bondad tan abstracta, al final se tiene que rellenar de alguna manera. ¿Y cómo se rellena a menudo? Con las ideologías. Y esto es un problema, estábamos hablando en el campo de la educación, es decir, una educación muy ideologizada, pero es un problema también para el cristianismo, porque mucha gente tiene un cristianismo muy ideologizado. Y esto se vio en esta polémica, de la que amablemente has centrado el tema. Mucha gente cree que hablar del cristianismo es hablar de su interpretación ideológica del cristianismo.
esto tiene varias consecuencias. Primero, se olvida el cristianismo como tal, se habla de ideología, se habla de derechas e izquierdas, se habla de acción social, se habla de qué tipo de partidos tienes que apoyar, incluso en las votaciones, ¿no? Cuando se vota, hay gente que piensa que esto es una Y se puede llegar al extremo del fundamentalismo. se puede llegar efectivamente, pero además tiene otro problema, y este ya es un problema intra, ¿no? O sea, en el interior de la iglesia. Y es que evidentemente, como la gente tiene distintas ideologías, y la clave de todo son las ideologías, choque. Y esto, hablabas tú de las redes sociales. Las redes sociales, esto se ve muy bien. O sea, a veces te metes en redes, te metes en círculos católicos y aquello es un guirigay absoluto. O sea, es la de, bueno, siguiendo con los símiles religiosos, ¿no? Se monta la de Dios es Cristo, ¿no? Como si estuviéramos todavía defendiendo los enfrentamientos que debía haber entre el arrianismo, ¿no? Y Atanasio, pues algo así, pero sobre tonterías. La diferencia es que aquello era muy importante y esto es sobre tonterías y hay una agresividad. A ver, no son tonterías, porque es ideología y es verdad que tiene su importancia la ideología, tiene importancia la acción social, tiene importancia la política, pero insisto, no, sin restarle la importancia, eso no es la religión. Y entonces que haya gente que automáticamente, porque tengas una opinión política distinta, te excluya pero esto yo lo he visto en gente que está en revistas importantes, en revistas importantes del ámbito católico. O sea, periodistas de... Es que, bueno, no, voy a ser bueno y no voy a citar la revista, pero, pero hay una revista, pues eso, de cierta orientación progresista, al cual yo veo a los periodistas diciéndole al cardenal Sara, que es un hombre, nos puede gustar o no, pero es un cardenal, diciendo que no era cristiano, que no creía en Dios, simplemente porque Sara había salido cuando hubo el lío este, un lío además, que habrá que ver quién tenía la culpa, cuando hubo el lío este el año pasado, del libro que había sacado con Benedicto XVI, y si Benedicto había escrito o no había escrito. Al final se demostró que Sara tenía toda la razón del mundo, pero ya solo la sospecha que se arrojó. Pero, sin embargo, se demostró, pero ya nadie dijo nada. Nadie rectificó, porque aquí es muy típico Claro. soltar la piedra, soltar la malintencionada, pero luego cuando yo pongo un ejemplo muy clarificador de hace unos cuantos años, un padre en Canarias fue tildado de haber abusado de su hijo porque se había caído un columpio. Bueno, incluso fue a juicio, si mal no recuerdo, y sin embargo, cuando se demostró que había sido la caída, no había ningún medio de comunicación de los que la habían acusado bien dado, decir, oiga, nos hemos equivocado, tenemos que rectificarse, el daño estaba hecho. Ahí tendría que haber, yo soy profesor justo de ética del periodismo, y una de las cosas que habría que hacer es obligar a que un medio de comunicación, obligar como mínimo éticamente, a que estuviera muy mal visto éticamente, que si das una noticia en portada sobre eso, sobre un padre maltratador, y luego se demuestra que no lo es, lo tienes que poner con la misma importancia también en portada. Obviamente esto significa decirles a los periodistas que tienen que reconocer que tienen errores, y que a todos nos cuesta, no solo a los periodistas, pero a los periodistas también, y entonces pues obviamente pues esto no pasa así. También hay que tener en cuenta que es un fenómeno relativamente nuevo, las redes sociales todavía probablemente no sabemos bien, pero bueno, el periodismo no lo es tanto. O sea que las portadas ya llevan siglos existiendo, ya se podía haber regulado un poco eso. Pero bueno, entonces bueno, la cuestión es esa, efectivamente, la cuestión es que una fuerte ideologización de todo al final también nos aparta de la discusión propiamente cristiana o propiamente eclesial, pero bueno, la verdad es que ha sido divertido meterse en ello, porque la verdad es que mucha gente ha participado. Estoy hablando un poco de las cosas negativas, pero hay que hablar también de las positivas. El ser humano tenemos una tendencia a centrarnos en lo negativo. Las positivas son esas que ha escrito mucha gente desde visiones muy distintas. Se ha cuestionado la pregunta: ¿dónde están escondidos los intelectuales cristianos? Se han cuestionado cosas como: ¿existen los intelectuales cristianos? O sea, un intelectual tiene que ser cristiano, es intelectual a secas. Un filósofo tiene que ser filósofo cristiano, filósofo a secas. Un pedagogo tiene que ser pedagogo cristiano, pedagogo. Eso es muy interesante, porque todos admitiremos que un matemático cristiano suena raro. Entonces, ¿por qué no en todo lo demás también? A mí es esa puerta que la abrió Aranguren, un profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, me parece muy buena. Otra puerta que abrió Olaizola, otra persona que tiene una fuerte presencia en redes sociales, es ¿se hace caso a algún intelectual hoy en día? Ya no a los cristianos, a algún intelectual. O sea, importan los intelectuales. Y esa es una discusión muy interesante también de lo que está pasando en nuestro tiempo. Bueno, a lo mejor tenemos que plantearnos el concepto de intelectual, porque sí es verdad que mucha gente tiene referencia de, digamos, de alguna manera, intelectual cristiano, por ejemplo. Pues tengo aquí una serie de personajes que efectivamente son Chesterton,
San Juan Pablo II, el propio Benito XVI, que tiene un prestigio como filósofo, como profesor, que yo he escuchado a gente que se denomina ateo y sin embargo decir, a este señor le tengo mucha estima por la forma de actuar. Entonces, claro, si ponemos el listón de intelectual en ese nivel, evidentemente la gente de la Ya. calle se quedará un poquito cohibido, ¿no? Bueno, pero sí, pero bueno, pero esto yo siempre lo comparo con el deporte. Quiero decir, para ser deportista no hace falta que seas Messi o Cristiano Ronaldo, ni que ganes el dinero o seas tan famoso como Messi y Como ellos. Cristiano Ronaldo. Todos entendemos que un deportista también es una persona, pues bueno, que dedica buena parte de su vida a eso, que posiblemente se gana un dinerillo, a lo mejor ni siquiera es su única fuente de ingresos. Bueno, pues lo de intelectual, yo lo de intelectual, así como reivindico el término, a su vez lo reivindico, pero muy abajado, o sea, como una cosa muy simplona, ¿no? Sin ningún tipo de... Entonces, para mí intelectual, cualquier persona, por ejemplo, eso, cualquier profesor, ¿no? Es verdad que si eres un profesor que solo repite lo que viene en el libro de texto y tal, hombre, pues tu labor prácticamente es la de una cacatúa, ¿no? Pero eliminando esos casos especialmente degradados, cualquier profesor que tiene que desarrollar ideas y ayudar a que la gente desarrolle ideas, ya es para mí un intelectual. Cualquier periodista que no se limita a la nota de prensa, a reproducirla, sino que esté yendo, ya está también en el mundo intelectual. O sea que yo en eso luego soy muy laxo, aunque reconozco obviamente la diferencia entre cualquier profesor, por ejemplo yo, y Chesterton, obviamente, como no lo voy a ver. Pero bueno, pues entonces, dentro de eso, a todos esos niveles, ¿qué está pasando? Ya viste, he puesto el ejemplo de los colegios, ¿no? Los colegios católicos. ¿Qué está pasando ahí? La pregunta sobre los intelectuales cristianos es la pregunta sobre qué hacen los profes o los directores o los jefes de estudios de los colegios cristianos y de ahí para arriba. No, la secularización está en todos los niveles y se nota, o sea, que no solamente a nivel de familia, sino, como bien decía usted, en las parroquias, en los colegios, claro, y eso es una losa que es difícil o compleja de quitar del medio y que no veo yo a fecha de hoy que haya una inercia para poder decir, me la quito de encima y empiezo a funcionar, porque a lo mejor, si es verdad, yo hace muchos años participé en unas jornadas de Católico Vida Pública en Ah, la que llegué a decir que, bueno, que nosotros en cierto modo habíamos perdido un poco en el ámbito de Internet nuestro sitio, porque no éramos capaces, ya no solamente en el día a día, de ser ejemplares o de ser personas que puedan atraer a los que conviven conmigo, sino que en el mundo de las redes sociales, en el mundo de Internet, pues hemos cedido nuestro sitio, con lo cual eso alguien lo ha ocupado y claro, es difícil de poder volver a retomarlo, ¿no? claro, esa es una idea clave. Es decir, mucha gente piensa que si no se participa en el mundo intelectual o en el mundo del poder, porque en el fondo son lugares en los que no existe el vacío, ¿no? En el campo de las ideas no existe el vacío. Si no hay una idea buena, habrá una idea mala, muy degradada, pero alguna habrá. Es igual que en el campo del poder. Si alguien no participa en el campo del poder, otro tomará el poder y otro va a actuar. Entonces, en eso se asemejan. Bueno, pues efectivamente hay gente que piensa que absteniéndose, no sé, preserva una especie de pureza personal, no se mancha, no sé, no comete errores. Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, vamos, ya la intuía, pero en esta discusión es que mucha gente teme más actuar y cometer un error que no actuar, pero no actuar también es un error a menudo. En la propia tradición católica es el pecado de omisión, o sea que está muy claro que abstenerte de actuar no te preserva en la justicia, ni mucho menos. Pero bueno, pero sí que veo que hay muchísima gente, también por eso, claro, porque cuando actúas y lo haces mal, recibes críticas. Cuando no actúas, pasas desapercibido. Entonces, para librarte de esto, ese es un problema. Ese es un problema. Hablabas antes de Benedicto XVI. Benedicto XVI, me alegra que haya gente ahora que lo vea con buenos ojos, pero su pontificado, que no hace tanto de él, la verdad es que fue muy duro, porque muchísima gente desde el minuto uno en los medios de comunicación, pero también dentro de ámbitos eclesiales, lo convirtió en una especie de fantoche que no tenía nada que ver con lo que realmente él era y lo que él decía, y estuvo constantemente al ataque de él, así como Francisco está teniendo justo la actitud contraria, ¿no? Los medios de comunicación son los medios además porque luego diferencias reales en el fondo los dos son papas, quiero decir que no hay ninguna... ¿Qué ha cambiado Francisco ya no sobre Benedicto XVI, sino sobre la tradición secular de la Iglesia? Pues muy poquito, ¿no? Una nota a pie de página en una
sobre el matrimonio y que ya los matrimonios divorciados pues a lo mejor ya pueden comulgar. Son cosas absolutamente menores. Pero de repente Francisco está siendo recibido probablemente porque, igual que tú y yo estamos aquí hablando, pues Francisco va a hablar con Jordi Évole, entonces pues caes bien ya si vas a ciertos sitios, o si te invitan, sobre todo es porque ya caes bien. Bueno, y entonces hay una especie ahí bueno, y ya digo, a mí me gustaría esta imagen de Francisco al final que se plasmara en algo, pero es que no veo plasmación. Y sin embargo, en el caso de Benedicto XVI, que probablemente tiene que ver también con su propia renuncia al final, por la edad, obviamente, pero renuncia porque realmente el proyecto que él tenía, que es un proyecto de reivindicación de la cultura cristiana como cultura, del intelecto. Él llega Benedicto XVI llega a decir cosas como que el cristianismo es la reivindicación de la razón. O sea, son cosas muy fuertes. Pero él lo lees y él lo explica de una manera completamente razonable. Bueno, esto, claro, precisamente en este debate, muchas veces yo he encontrado a gente, no muchos, de nuevo, estoy tendiendo a ir a los casos llamativos, pero he encontrado gente que me sentía como si estuviéramos en el siglo II o el siglo III de nuestra era, es decir, con los cuales tenías que discutir si era posible razonar sobre el cristianismo, porque daban por supuesto que el cristianismo estaba por un lado y la razón por otro. Gente cristiana que piensa que son dos... Esto fue una discusión, pero en el siglo II y el III, y quedó resuelta. Y quedó resuelta de la manera que reivindica Benedicto XVI. Sí, se puede razonar, la razón no es incompatible con el cristianismo, al contrario, el cristianismo es el que lleva la razón a un lugar más... Pero esto me lo decía Gustavo Bueno, que era ateo, ¿no? Y siempre vio en el catolicismo específicamente, no en el cristianismo en general, sino en el catolicismo, esa posibilidad, esa apuesta por la razón, ¿no? Razón entendida, es verdad que no es una razón entendida como la entiende el físico, pero tampoco la entiende el físico igual que el químico, ni el químico igual que el politólogo, pero es una razón que espera pues eso, lo razonable, que busca lo razonable, que busca el diálogo. El logos está al principio del Evangelio de San Juan, quiero decir. Bueno, son cosas que a mí me han sorprendido porque sinceramente no pensé que existieran en tanta medida todavía. Es una especie de refugiarse en un fideísmo, en el grupo pequeño, sentir todo lo que tenga que ver con razonar como una amenaza, sentir el mundo como amenaza. Eso iba a decir, porque al final sí es verdad que, o al menos yo en mi época de la radio, con la persona que colaboraba conmigo lo decíamos mucho, ¿no? Teníamos que forzar de alguna manera a que el oyente, la persona que estuviera escuchando el programa, hiciera un esfuerzo de pensamiento. Es que muchas veces no pensamos, no ejercemos el pensamiento crítico. Nos hemos dejado ir un poco por lo que dice la mayoría, sin querernos, como bien decía antes, sin querernos distinguir, sin querernos hacernos notar, pasar desapercibidos, pero eso de alguna manera perjudica todo lo que vayamos haciendo, porque si no somos capaces de darles un vuelco a esa cosa, es complicado. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo convencer a la gente para que, en cierto modo, se formen y tengan la valentía de cambiar la actitud? Bueno, yo solo conozco un método, que es el método con el cual empezó la reflexión sobre cuestiones éticas, sobre cuestiones morales, que empezó en el siglo IV antes de Cristo y empezó con Sócrates, ¿no? Bueno, en el quinto, ¿no? Porque en realidad él muere en el cuarto, pero al principio justo la labor la había hecho antes, ¿no? Es decir, es un método del desafío. Si no te desafían tus ideas ya concebidas sobre lo que está bien, lo que está mal, pues todos somos como... Yo soy el primero que soy comodón. O sea, que a mí no me gusta... Claro, es que son problemas a veces muy duros, ¿no? Los problemas del bien, del mal, de la muerte, del mundo mismo, ¿no? O sea, de qué hacer ante el mundo, de qué respuesta dar. Son problemas extraordinariamente complejos. Todos somos comodones. Yo creo que el método es el del desafío. Aquí, de nuevo, nos encontramos a veces, creo, con una dificultad, y es un cierto irenismo, ¿no? Un cierto pacifismo malentendido, ¿no? Tiene que ver con lo que decíamos antes, el cristianismo al final simplemente es sé buena persona, llévate bien con los demás. Claro, llévate bien con los demás. Hombre, a ver, Jesús bien no se llevó con todo el mundo, porque es que le mataron, ¿no? O sea, que ya tenía, y si le mataron es que tenía muchos enemigos, y en los propios evangelios basta que los leamos para que veamos que a muchísima gente le caía fatal, a otros bien, es cierto, pero esta idea de que hay que caerle bien a todo el mundo no se sabe muy bien de dónde ha surgido. Bueno, sí se sabe, viene de esto, de esta sociedad terapéutica, bueno, no creas demasiado en demasiadas cosas, llévate bien.
Que esto, el catolicismo concretamente, como es una religión o somos una cultura muy social, pues encima se nos ha adherido especialmente, porque es verdad, pues, como nos gusta tener relación con los de al lado, pues hombre, esa relación se facilita si nos llevamos bien. Pero bueno, como digo, ese impulso muchas veces impide la reflexión. Sócrates, que también era mediterráneo, también era griego, o sea, que también le gustaba hablar, pero le gustaba hablar y le gustaba contactar con los demás y se iba a la plaza, al ágora, para hacerlo, pero le gustaba hacerlo para desafiar. Sócrates, en ese sentido, tiene un destino además similar al de Jesús. O sea, también es ejecutado y es ejecutado admitiéndolo él, que tiene por otros motivos distintos que los de Jesús, porque él pensaba que hay que aceptar las leyes de la ciudad, aunque sean injustas, etcétera, etcétera. Pero es ejecutado, o sea que también tiene enemigos, pero simplemente porque desafía. Entonces, resultar desafiante, resultar incómodo a veces. Es verdad que luego hay gente que es que pues, le gusta ir pinchando. Bueno, pues ya sabemos todos, tenemos a otro mediterráneo como Aristóteles que nos dejó muy claro que la virtud es siempre un punto intermedio y es verdad que te puedes ir si dices, es que hay que desafiar, venga, pues me pongo todo cada minuto a desafiar. No, esto no tendría sentido. Pero tampoco el otro pasotismo. Hay un punto medio que es el punto virtuoso, que es el punto ese del desafío intelectual, yo creo, ¿no? Cuando te vas a lo intelectual más que a pinchar a la persona o expresar tu propia incomodidad vital, aunque a veces no viene mal expresarla, ¿no? Pero en esto tenemos que ser católicos y mediterráneos y aguantarnos un poco a otros. Pero ese desafío intelectual es el que nos va a permitir, pues eso, que igual que el otro puede que pase de nosotros, pero puede que de repente diga, pues es verdad, esto no lo tengo muy claro. Esa incomodidad, debo reconocer que para mí es preciosa, porque es el primer paso del conocimiento. Hasta que no estás incómodo con algo que creías que pensabas, no avanzas. Sí, al final tienes que hacer el esfuerzo de dar el paso de enfrentarte a tus propios miedos, entiendo, y funcionar. Claro, lo que pasa es, por ejemplo, si uno, volviendo al ejemplo de las redes, y para ir terminando, porque tampoco quiero alargar mucho el vídeo, si uno en las redes sociales, por ejemplo Twitter, que es, a fecha de hoy es el lugar donde más impropedio se dice, donde más insultos se hacen, donde uno hace un leve comentario, no digo irónico, ni ataque, sino un comentario en el que uno se reafirma en su pensamiento, pues le cae palos por todos sitios, incluso de amigos. Entonces, ¿cómo aconsejar para que la gente, bueno, pierda ese miedo y siga luchando para recuperar ese hueco de esos intelectuales que a lo mejor, efectivamente, más a nivel de calle, podemos hacer más que intelectuales con referencia como los que hemos nombrado anteriormente? Mm. Sí, pues se me ocurren dos cosas. Una, fiarse poco de sí mismo. Es decir, nuestro cuerpo, nuestra especie, la especie humana está diseñada para que nos fijemos mucho en los problemas, por motivos obvios, porque son los que nos pueden amenazar nuestra supervivencia, y nos fijemos poco en las cosas que van bien. Conclusión, lo que tú dices, haces un tuit, te responden 20 personas, o no te responden, 20 personas te retuitean o te dan me gusta, bien. Hay una que te dice algo y te centras en lo que te ha dicho esa una. A ver, es una, hay otros 20, es una parte, ya solo en términos numéricos es minúscula. Nos da igual, nos vamos a eso. Entonces, primero, es normal que lo sintamos, ya digo, porque estamos hechos así, pero inmediatamente después hay que entrar en un proceso de alejamiento con respecto a nosotros mismos, es decir, a ver, esto me está pasando por lo que me está pasando, porque soy un ser humano, y llevarme mal con mi tribu hace 50.000 años pues era un problema, pero ahora no pasa nada, porque este señor yo no le conozco de nada, este señor que me está insultando o que está reaccionando aquí yo no le conozco nada, probablemente no le veré en toda mi vida, entonces realmente si me paro a pensarlo de manera racional, su importancia es poca. He pasado ya desde el darnos poca importancia a nosotros mismos al dar poca importancia a los otros. Esto puede sonar extraño, pero a mí me parece fundamental. Y no me parece que no sea cristiano. Es decir, da poca importancia a las opiniones de los demás. Damos demasiada... De nuevo, dar importancia a las opiniones de los demás cuando vivíamos solo con nuestra familia y nuestros amigos tiene su lógica. Para empezar, porque son familiares y amigos tuyos, es decir, gente que te aprecia. Y la gente que te aprecia normalmente te va a dar consejos encaminados o no, pero bueno, de los cuales puedes sacar algo. Pero ahora que estamos sometidos a veces a miles de personas que no conocemos de nada y que no nos conocen, cuya vida no nos importa, pero es que la nuestra tampoco les importa a ellos, dar importancia a eso es ridículo. O sea, no, ¿por qué doy importancia a una persona a la que yo no le importo, a la que ni ella se importa demasiado a sí misma porque se pone una máscara en Twitter para que no la vean? O sea, que tampoco es que pretenda ahí representar nada en lo cual apuesto muchísimo. Ella tiene miedo, es la primera que tiene miedo. Entonces, ¿por qué voy a coger yo también miedo? Hay que aprender a
es un ejercicio estoico, por otra parte, y los estoicos, junto con también Aristóteles o Platón, sobre todo, o Sócrates, como he dicho antes, son este tipo de sabios de la antigüedad que en el siglo II y en el siglo III, y luego de ahí en adelante, obviamente, en el cuarto y el quinto, pero ya sin discusión casi, los padres de la Iglesia y los autores cristianos han visto como gente próxima, ¿m? Vieron como gente afín, no Efectivamente, los de vieron hecho, como paganos, malditos. Entonces, aprendamos también de ellos. efectivamente, si la cultura cristiana en Europa es eso, basado en Grecia, basado en el judaísmo, sé que en ese sentido se ha notado el tema, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es importante. Bueno, don Miguel Y Ángel, sí, sí, no, eso lo decía, que en esos años además un tipo de discusión muy común era, eh, ¿Dios ya se les anunció a ellos? O sea, Dios ya se anunció a Platón, porque veían a veces cosas tan maravillosas que dicen, bueno, a lo mejor Dios es que cogió al pueblo judío a través de la revelación, pero luego a través de la razón cogió el pueblo griego. Y esto se manejaba, pues como pues en ese momento de recién llegado el cristianismo, como una opción más. O sea, bueno, yo creo que sí, que aunque suene, ya digo, no suena muy mediterráneo esto de pasa del... O sí, porque al final el Mediterráneo auténtico, que precisamente porque está expuesto continuamente, al final ya sabe que tiene que pasar, que tiene que estar con los suyos, ¿no? Esta noción de la familia y reivindicar la familia. Otro tema, bueno, que también nos daría para mucho hablar, ¿no? La importancia de la familia, la importancia de la amistad, la importancia de los grupos de apoyo. Eso deberían ser en el campo cristiano las parroquias o los grupos de distinto tipo. Pero bueno, yo soy reivindico eso, el pasar mucho de la gente. pues, don Miguel Ángel, muchas gracias por estar con nosotros, por haber hecho un hueco para estar en la bitácora y muy agradecido con usted. Nada, pero gracias a vosotros. Ha sido interesantísimo, ¿no? Un ejercicio de catolicismo. Bueno, solo me queda despedirnos de nuestros visitantes, decirles que, bueno, la próxima semana, si no hay ningún problema, tendremos otro vídeo y, como siempre digo, hasta la próxima semana y sean felices.